problema. Amigos, amigas, nosotros tenemos espacio también para la realidad en este espacio, como diría el gato silvestre. Tenemos un enamoramiento, iba a decir obsesión, pero es muy feo obsesión. Tenemos un enamoramiento por ciertas temáticas de la actualidad que los grandes medios no abordan y nosotros recogemos el guante como medio alternativo y con ganas de informar más allá de lo que dicen los medios corporativos. Ustedes saben que este país, nuestro país, va a tener que atravesar una etapa muy heavy de recuperación económica, de recuperación socioeconómica, porque la pandemia nos ha dejado cola para arriba, vamos a mencionarlo. Realmente es muy complicado el panorama y cualquier lugar donde podamos establecer recuperación, producción, laburo, bienvenido sea. Por eso nos deja atónitos cuando el lugar por donde pasan el 80% de las exportaciones de nuestro país está en manos privadas. Ustedes saben que la cuenca Paraná, por donde pasan de vuelta 8 cada 10 exportaciones, guita, esto es guita, tarasca, peaje, comercio, puestos de laburo, está en manos de una corporación belga. Yo digo, en Bélgica deben estar bastante bien. No creo que necesiten saquear nuestros recursos. Pero esto no es que vinieron los belgas y nos conquistaron. Fueron gobiernos argentinos los que lo concedieron, como fue el gobierno de el Carlo en los 90, que básicamente le puso un precio a cada rinconcito del país y lo vendió. Las privatizaciones, amigos y amigas, que hasta hoy padecemos, que hasta hoy sufrimos. Y ustedes mismos pueden ir y verificar todas las carencias que ha dejado esa etapa, todo el déficit, todo el desempleo, la desindustrialización que ha dejado esa era en nuestro país. Esto se refleja justamente en la cuenca Paraná, en la llamada hidrovía, y siempre buscamos voces autorizadas. De vuelta, hemos hecho una muy linda nota con Paco Durañón, el senador provincial, con Pedro Peretti, con Meme Meyer, las he recapitulado de Chiach en mi Twitter. Acá me dicen, pero ¿cómo si yo me compré las Essen? Y bueno, está bueno, bienvenido sea esa apreciación, porque yo a veces cuando uno charla quizá con algún familiar que vivió la época más vívidamente, te dice, no, acá dice, Carlos lo hizo, Nicolás 15, yo iba a Miami, y es verdad, eso es verdad que el 1-1 permitía a la clase media acceder a cosas que antes no se podía por crisis económica. El tema es que en simultáneo, realmente, y fácticamente, estadísticamente lo podemos corroborar, la industria se hizo pelota. Nosotros producíamos cosas que se dejaron de producir en los 90 y que hasta hoy no producimos. Ahora, la influencia sigue, pero los gobiernos cambiaron. Por ende, está bueno que exijamos que lo más similar a esa etapa, a esa desindustrialización, se mantenga lejos, se mantenga bien alejado de las políticas del Estado. Y que el Estado, si por un sitio pasan 8 de cada 10 exportaciones, esté presente ahí. Bueno, para eso, para conversar un poquito, porque nosotros les prometimos una nota, y a mí me gusta mucho hablar con gente que formó parte de gobiernos, porque tienen un sabor especial estas notas. Él fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es funcionario, es secretario coordinador de gabinete en la Municipalidad de Trelew. Fue uno de los hombres del gabinete justamente de Cristina. Norberto Yaguar, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Aquí Esteban Cheacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Encantado, Norberto, gracias por hacerte el momento para conversar. Te hago una pregunta por fuera, es política, ¿no? Pero por fuera a lo que nos compete hoy, pero no lo puedo dejar de lado. Acá hablamos mucho de los medios hegemónicos, hablamos mucho de la predominancia de ciertas corporaciones mediáticas, y tengo entendido, fue noticia hace ya un tiempo, pero bastante heavy, que vos le has ganado un importante juicio a dos periodistas referentes del Grupo Clarín. ¿Esto es así? Se ganó en primera instancia, hubo apelaciones y ahora estamos en instancias de la Suprema Corte. Hay un pedido para que se resuelva en la Suprema Corte, así que entendemos de que si se vuelve a la primera instancia, que fue una sentencia bastante ejemplificadora en cuanto a los roles del periodismo y a la calidad de la información que se tiene que dar, me parece que es oportuno y sería un muy buen momento de que la Suprema Corte se exprese sobre esa sentencia. ¿Hablas públicamente de ellos o por una cuestión del proceso no mencionamos los nombres, Norberto? No, el juicio era contra la Nata, contra el Grupo Clarín, contra Wiñaski, contra
lo que fue el multimedio prácticamente, porque eso salió en cadena, inclusive hubo varios periodistas de radios que también estuvieron involucrados en el anuncio que se hizo sobre el programa que se iba a emitir a la noche. Y creo que ha sido muy, muy buena la sentencia en primera instancia, donde claramente le marca a los medios la calidad de la información que tienen que prestar, cómo la tienen que prestar y cuáles son los excesos que cometen en esa información. Por supuesto que después viene un fallo de cámara donde los conocidos jueces de siempre terminan diciendo que bueno, que en realidad no es necesario que el periodista sepa si es verdad o mentira la noticia. Y ahí es donde me parece que entra la discusión de fondo, ¿no? ¿Cuál es la calidad del medio? ¿Cuál es la calidad de la información que se le brinda a la gente? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado en tener organismos que velen por corregir este tipo de situaciones? Lamentablemente, no estando la ley de medios en vigencia en plenitud, nosotros tenemos que recurrir en algún momento, que inclusive la propia presidenta Cristina no quería, que los funcionarios arbitren algún tipo de denuncia cuando eran difamados. Y yo la calidad de la difamación me parece que era superflua y el daño que se hacía era realmente grave. Fundamentalmente porque es daño que afecta a mi familia, a mi nombre, a mi apellido, a mi trayectoria, y yo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Por eso se inició esa demanda, que en primera instancia fue favorable. Después, obviamente, las apelaciones, una apelación en contra, diciendo esto que te explicaba, sí, sobre la calidad de la información y que el periodista no debía saber si era verdad o mentira lo que estaba diciendo, cosa que me parece absolutamente vergonzosa, y por eso tomamos la decisión con el equipo de abogados de ir a la Suprema Corte. Norberto, por si alguno, había un modus operandi, sigue habiendo un modus operandi, pero aquí no estamos hablando de un debate en torno a aranceles, un debate en torno a inversión agroecológica. Básicamente fueron dos periodistas que hicieron una dura acusación contra tu persona en horario central de televisión. Esto es como si el día de mañana cualquiera que está escuchando, o yo, quien fuera, un periodista dice tal persona hizo tal cosa sin ningún tipo de fundamento, con fundamentos adulterados. Fuiste a juicio, en esta primera instancia has salido victorioso. Sí. Indudablemente le molestaba el tipo de actitud que teníamos en cuanto al manejo de políticas públicas que estamos llevando adelante. Fue el peor momento, o el momento más duro que teníamos de lucha contra la mesa de enlace. Sí. Esta fue la realidad. Y se armaron todas esas cenas de operaciones. Y después terminamos viendo que todo lo que habíamos iniciado en ese momento nos terminan dando la razón con el correr del tiempo. Nosotros en ese momento fijábamos alguna postura para que no tener caso como tuvimos hace poco tiempo como Vicentín, sí, donde se terminó de comprobar a través de un montón de denuncias, estafa, lavado, contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que han sido actores principales en la política agropecuaria de la República Argentina. Y ese poder de esas empresas, que muchas veces son empresas argentinas, pero que están rodeadas de un gran poder que les dan las multinacionales en esas operaciones internacionales de compra y venta de grano, hace de que esa presión también vaya dirigida a algunos medios que obviamente viven obviamente de la pauta o son parte del mismo negocio, porque son dueños de acciones de esos grupos empresarios. Entonces queda todo en una misma bolsa y el Estado me parece que tiene que empezar a tomar la decisión de separar estas cuestiones. Entonces, así como apareció un caso como Vicentín, que más allá de lo que sucedió en una primera instancia sobre el tema si el Estado se iba a hacer cargo o no de la empresa, me parece que necesariamente dentro de la revisión de las políticas públicas, más allá de la revisión que tenemos que hacer sistemáticamente sobre el Estado y la calidad de las empresas que operan en el territorio argentino, también tendríamos la obligación de tener empresas testigos. El Estado tendría que tener una empresa testigo que sea la que monitoree permanentemente la situación de la venta de granos, que participe en la venta de granos y que sea un operador más en esa gran mesa de venta de granos y de alimentos que tiene la República Argentina. Y ahí nos vamos dando cuenta de que muchísimas empresas han hecho lo mismo que ha hecho Vicentín durante muchísimos años. Y Norberto, detrás de micrófono habíamos conversado, detrás de escena habíamos conversado de un tema que este programa cubre incansablemente, que es hidrovía. Ya vamos a ir ahí, pero me interesa, tanto para quien te habla como para quienes están del otro lado, porque da mucha curiosidad. Vos asumís el Ministerio de Agricultura, lo digo abreviado, ¿no? El Ministerio de Agricultura, entre otras entidades que lo engloban, en el 2011, a 3 años de lo que había sido el conflicto con el campo, ha pasado un tiempo. De
no sé si decir disputas, intercambios, esas negociaciones, esos momentos entre el gabinete de Cristina y la mesa de enlace, la sociedad rural, el poder terrateniente. ¿Cómo eran esos intercambios? ¿Cómo era la rutina? ¿Cómo era la posición de Cristina y tu relación en ese sentido con ella, con la jefa de Estado? ¿Qué nos podés contar de esa etapa? A ver, claramente había una decisión, porque esa mesa de enlace era una mesa de operaciones políticas, no era una mesa donde se sindicaba el campo, era una mesa de operaciones políticas, porque todos sabemos quién está atrás de la sociedad rural, quién está atrás de Coninagro, quién está atrás de Federación Agraria, quién está atrás de CRA, y todo lo que se mueve atrás de esos sectores. Entonces, nosotros lo que proponíamos era que como cada uno de esos sectores representaba a determinados grupos especiales, no es lo mismo sociedad rural que tiene sectores que son arriba de 10.000 cabezas de ganado, 15.000, 20.000, que el pequeño productor a veces está en Federación Agraria y que tiene 300, 400, 500 animales y que tiene 200 hectáreas y no tiene a veces las 10.000, 15.000 o 20.000 o 30.000 hectáreas que puede llegar a tener un Grodocopater, por ejemplo, por dar nombre, y esto no es en desmedro ni ningún tipo de acusación sobre ningún grupo, pero simplemente para ponerlo en la balanza y para que la gente nos entienda de qué es lo que es un pequeño y mediano productor y lo que son los grandes productores de la Argentina. Por lo tanto, las políticas públicas del Estado debían ser dirigidas cada grupo en su debido equilibrio y en su debida forma. No es lo mismo darle un crédito subsidiado a un pequeño productor que darle un crédito de características plenas al gran productor, el que tiene la posibilidad de tener un retorno importante con la venta por el volumen que tiene de venta y por el volumen de posibilidades que tiene en la comercialización externa y por el volumen que mueve en toda su producción. Entonces, obviamente que el tratamiento era distinto. Entonces, no podíamos sentar a todos esos sectores en la misma mesa y ofrecerle el mismo trato y las mismas políticas públicas. Lo que tratábamos de hacer justamente era que a cada uno de los sectores, con sus particularidades, ir dándole las soluciones de acuerdo a la disponibilidad y a la posibilidad que tenía el Estado de ir acompañándolo con créditos subsidiados, con compra de herramientas, con compra de mecánica, o de favorecer su salida a través de nuestra Cancillería o del área de comercio exterior del propio Ministerio de Agricultura para mejorar sus negocios. Entonces lo tratamos de manejar de esa forma y ellos estaban empecinados en lo que había sido justamente la lucha de la 125, es sentarse en una mesa y mostrarse todos juntos. Y nosotros teníamos claramente marcado desde la presidenta de la Nación, nuestra jefa política nos marcaba claramente cuál era la decisión de las políticas de Estado que se tenían que llevar adelante. Y eso fue lo que hicimos. Y yo creo que después inclusive la mesa de enlace volvió a reaparecer con Mauricio Macri, porque dejó de estar durante un montón de tiempo como mesa de enlace y vuelve otra vez el peronismo y vuelve a aparecer otra vez la mesa de enlace en acción después de estar 4 años tirándose flores con el macrismo. Norberto, es un panorama integrado de lo que hemos recorrido en el último tiempo, desde el macrismo hasta acá, y llegamos a esta etapa, un tema que mismo te lo comentaba detrás del micrófono. ¿Por qué? Porque hay un montón de temas que hablar y el campo es mucho más y el poder agrario es mucho más que lo que vamos a charlar ahora, pero al menos en esta charla que vamos a tener, haremos una pequeña embajada en lo que es la hidrovía. Obviamente que la hidrovía hoy depende del Ministerio de Transporte, el ministro Basterra tiene un rol activo, pero depende del Ministerio de Transporte y obviamente de la presidencia. Y de los... No, quiero decir, depende de una entidad privada, pero la gestión que se está encabezando del Estado depende del Ministerio de Transporte y del Poder Ejecutivo, obviamente. En ese sentido, hablamos de un lugar donde pasan una enorme cantidad de granos, un lugar central para el agro. Hoy hay dos visiones en el gobierno. Una lectura que dice, el Estado tiene que estar activo, hay que rechazar la prórroga, y si se prorroga, como ha sucedido hoy, lo leíamos en las noticias, tiene que ser con un rol sumamente activo del Estado a la vuelta a la nueva licitación. Y otra posición que dice, no hay capital, necesitamos una mano privada que guíe eso y que el Estado sea un garante, un monitoreo. El problema es que cuando el Estado fue monitor, en otra etapa fue una paparruchada, fue, o según las acusaciones que hay, fue un rol sumamente pasivo, sumamente escaso, para evitar la corrupción de la cual se le acusa a Jean Denul y a EMEPA. En ese sentido, ¿cuál es tu posición? ¿Qué lectura haces? ¿Cómo lo analizás? Primero, resaltar la importancia que tiene la hidrovía en la República Argentina. Y yo creo que nos hemos perdido miles de oportunidades de los aspectos económicos de tener realmente el control y un control férreo de policía sobre todo lo que ha sido el movimiento de los granos. Y por eso nos aparecen tantos datos
últimamente en las investigaciones sobre el contrabando de granos que se hace. No solamente se hace por carretera, contrabando de granos también se hace por vía marítima. Claro. Y ahí donde el Estado tiene las flaquezas y donde tenemos que mejorar. Yo creo mucho en el ejercicio del trabajo mixto del Estado con el sector privado. A veces el Estado no tiene el fondeo suficiente para llevar adelante la obra necesaria del balizamiento, del dragado, que son obras millonarias, multimillonarias, y estamos en una Argentina que obviamente tiene unos números que han sido unos números deteriorados después de tomar 57 mil millones de dólares que se fugaron del país y no se aplicaron realmente políticas públicas, que era lo que necesitaba la República Argentina. En ese marco y en ese sentido me parece que nosotros, está bien que se haya prorrogado por 90 días, porque eso es lo que nos va a permitir al Estado, a los ministerios fundamentalmente, y al presidente de la Nación, tomar la decisión adecuada, que a mi entender debería ser mixto, debería ser el Estado un gran partícipe de todo esto y obviamente con una empresa que acompañe. ¿Cuál es el formato? Bueno, esto es lo que hay que discutir en los próximos 90 días. ¿Cuáles son las mayorías? ¿Cómo se integran los directorios? Me parece importantísimo que en esos directorios estén representados las provincias del litoral fundamentalmente, porque eso es lo que le va a dar más transparencia y más claridad, fundamentalmente porque estamos hablando de que no solamente grano, ahí se exportan carnes, se exportan autopartes de vehículos, se exporta fruta, se exporta yerba mate, sale todo por la hidrovía. Realmente es el camino más barato que tiene la Argentina para sacar sus productos en tanto y en cuanto el Estado participe y no deje que haya precios abusivos. Esto es en el marco del manejo, a lo que habría que agregarle una política pública del Estado a tener también una empresa nacional argentina, no quiero decir del Estado, hablo que puede ser realizada inclusive por empresarios, grupos empresarios argentinos, que seamos los dueños de las barcazas, por donde circulan todos esos productos. Pues nosotros nos encontramos que prácticamente el 90 y pico % de las barcazas son operadores de Paraguay, por ejemplo. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestra industria naval y también fortalecer al sector empresario que quiere dedicarse al transporte naval en la Argentina. Esto muchas veces lo discutíamos con Omar Suárez en su momento cuando él estaba como secretario general del SOMU, y él claramente tenía una política y lo expresaba claramente la necesidad que tenía de recuperar la Argentina la potestad de tener, no solamente de poder administrar, sino también de tener sus propias empresas fluviales que nos generen la posibilidad de tener un transporte eficiente y barato para sacar nuestros productos y fundamentalmente también tener los controles. Cuando me hablo de los controles me refiero a las balanzas, me refiero a tener los escáneres en los puertos donde se cargan los barcos. Fundamentalmente tenemos mucha discusión también sobre los productos que van, tenemos discusión también de cómo entra el narcotráfico a la Argentina. Sí. O sea, tenemos que prestarle muchísima atención a todos estos temas y acá donde necesitamos que haya un Estado eficiente, que sea ágil y que pueda dar respuesta, y me parece que la mejor solución a esto es tener una empresa mixta. Norberto, en ese sentido también, porque yo me animo a decir, sin conocerlo, que Alberto Fernández debe tener una... coincidiendo con lo que decía en campaña, debe tener una lectura parecida. Creo que, en mi opinión recortada y que no equiparo con la tuya porque tiene más experiencia, pero en un momento discursivamente se habló de un rol central del Estado. Luego el gobierno, la sensación es que reculó un poco, el decreto cayó mal en algunas entidades que defendían la estatización, el rol activo del Estado en la hidrovía, porque, bueno, de alguna manera dejaba en veremos el rechazo a Yandenul, el rechazo a MEPA. En ese sentido, te pregunto, vos que has estado ahí en las entrañas, en la mesa, presidente, presidenta, ministros, cuando se habla de privadas, rol del Estado, en lo dicho obviamente uno está de acuerdo, pero imagina que, por ejemplo, negociar con un Romero de MEPA o con Yandenul es complejo. Mismo estamos hablando de una persona que acusó hoy la vicepresidenta de ilícitos, esto aún no se comprobó, la vicepresidenta lo rechazó, y aún así tiene capital para mantenerse vinculado al gobierno, al aparato. En ese sentido, concluyendo, ¿cuál es la parte por ahí que nosotros como ciudadanos no vemos o por ahí no terminamos de percibir? ¿Y cuál es la dificultad al hablar con estos pesos pesados empresariales? Me parece que un rol importante que se transparente en parte de esas conversaciones que se tienen con el sector empresario. Para eso yo vuelvo a reiterarte que si agregamos representación de las provincias vamos a tener transparencia, porque en esas provincias no están todas conducidas por los mismos colores políticos.
Y acá estamos hablando de una hidrovía que es una cuestión de Estado, que esto trasciende la política que puede llegar a tener un partido político. Yo tengo mi pertenencia a partido político. Sí. No me da la razón estar en el partido de gobierno. Me parece que hay propuestas muchas veces que son enriquecedoras y esto es el aprovechamiento que tiene. Me parece que estas son las oportunidades para trabajar sobre mesas de consenso importantes, donde realmente un país de carácter federal, como lo plantea Alberto, como lo plantea Cristina, esta es la oportunidad de que se pueda participar. Esa participación genera transparencia porque son más los actores que están en esa mesa de discusión. Me parece que tenemos que apuntar a eso. Y por eso también es bueno que nos tomemos estos 90 días para la reflexión. Hemos tenido algún intercambio de opiniones buenas, sanas, con el actual ministro, con Luis Basterra, Ajá. porque obviamente tal vez la experiencia que tenemos, los que tuvimos en la gestión anterior, vemos que podemos en algo ayudar o sugerir algunas cosas que veíamos como defecto que estaba pasando para que sean corregidas en esta nueva propuesta que debe hacer el Estado. Entonces me parece que es bueno que esas correcciones se vuelquen. Y además me parece que es bueno también tener la opinión de los gobernadores de esas provincias que son litoraleñas, porque son ellos a veces los responsables de las jurisdicciones. Si bien los puertos, que muchos han sido provincializados, muchos son estatizados, tiene que ver la seguridad interna de cada provincia también, que controla, que tiene tasas, que tiene impuestos internos, lo que quieren tener acceso a esa información. Entonces, sin ser burocráticos, los controles mejoran la calidad de la contraprestación de la utilización de un puerto y del manejo de la hidrovía. Entonces, me parece que es bueno que actuemos, que reflexionemos, que nos tomemos el tiempo necesario. Me parece que no tenemos que actuar con apuro. Estas posiciones que son de resolver cuestiones de políticas públicas a futuro y que nos va a dejar de cara a las próximas generaciones, la tenemos que hacer con la mesura, el cuidado, con la inteligencia necesaria, y me parece que es muy bueno que se nutra de la mayor cantidad de opiniones posible, a favor y en contra, porque me parece que de eso también se sacan las buenas ideas y surgen las buenas oportunidades. Así que yo celebro esta prórroga de 90 días y que no se haga algo apresurado o apurado, porque lamentablemente lo que tuvimos como un impulso, porque sabíamos de antemano qué era lo que pasaba en Vicentín, después terminó siendo un rebote y nefasto, como que fue un error de lo que se anunció en un momento cuando sabíamos que realmente el costo iba a ser altísimo de tomar una resolución de esa característica. Pero el tiempo nos ha dado la razón. El Banco Central les ha anulado, les ha quitado la posibilidad de operar en bolsa, porque a medida que va corriendo el tiempo las cosas van sucediendo. Bueno, no debemos incurrir en un hecho de esas características y tomarnos el tiempo necesario para que sea la mejor solución la salida de esta hoy privatizada hidrovía, y que debería tener un marco distinto al que hemos tenido hasta ahora. Norberto, ha sido un placer charlar, conocer de vuelta una persona que ha estado a cargo de la cartera de agricultura, de ganadería, de pesca acá en la República Argentina. La verdad que con muy poquita anticipación te contactamos, te copaste, y estoy seguro que no es la última. Seguramente repetiremos la conversación porque la realidad lo amerita. Así que gracias en serio por el tiempo y por la charla. No, por favor, a disposición, y realmente un placer poder transmitir esto, ¿no? Que la gente pueda conocer a veces algún entramado más cerrado que no aparece, pero bueno, me parece que también es parte de la función pública empezar a transparentar estas cuestiones. Si se hubieran transparentado, no hubiéramos tenido hechos como el Correo o hechos como Vicentín. Me parece que es un buen momento de esto que no hemos planteado, ¿no? Volvimos para ser mejores y me parece que esta es una muy buena forma de demostrarlo. Muy claro, Norberto, muy claro. Gracias por esa claridad y será hasta la próxima. Entonces, gracias por el tiempo, ha sido un placer. Un gusto y un placer. Lo mismo decimos Norberto Yaguar, fue ministro de Agricultura, de Ganadería y de Pesca de la República Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy claro lo que él mencionaba. A ver, como para hacer una conclusión de lo que mencionaba Norberto, ya estamos hablando sobre una nueva base, que es la prórroga. Se ha extendido, mejor dicho, se ha prorrogado, he dicho correctamente, esta licitación de la hidrovía. A partir de acá, con tiempo. Lo dijo muy claro, el no cometer los mismos errores de Vicentín. No es la palabra error, si se quiere, no cometer los mismos pasos en falso o las mismas asimilaciones que Vicentín. No tener un Vicentín 2. Que va en línea con lo que dijo Peretti también ayer, Pedro Peretti, sobre este es el segundo tiempo de Vicentín. Estamos hablando ya sobre otra base, no es la que teníamos hace una semana, y es imprescindible contar con gente como Norberto para que nos aclare el panorama y combinemos todas las opiniones, todo el mosaico de opiniones que hemos tenido aquí en todas las tormentas juntas.